Muy buenas tardes a todos. Hoy siendo 18 de mayo del año 2023, damos inicio a la rendición de cuentas del Colegio Colombiano de Psicólogos, COLSIP, vigencia año 2022. Este es un espacio creado por COLSIP para que todo el gremio de la psicología, nuestros colegiados y la población en general conozcan y estén al tanto de las acciones que se han desarrollado en el año 2022 y sus resultados. La participación de la comunidad es fundamental para el desarrollo de este evento, así que sus inquietudes, preguntas o comentarios serán recibidas a través de la red social Facebook de COLSIP o también nos pueden escribir al correo electrónico colsip@colsip.org.co. Las preguntas que ustedes amablemente nos formulen se responderán a través del chat y aquellas que por su complejidad o falta de tiempo no podamos responder serán resueltas y se atenderán de forma escrita y remitidas a quien las haya formulado. Bienvenidos a todos a este espacio diseñado para compartir lo más destacado del año 2022. Para mí es un gusto poder presentar los resultados de la gestión del año 2022, en los cuales el colegio ha sido exitoso en el manejo financiero, contable y administrativo de las actividades de este año. Va a permitirme compartir pantalla con ustedes para que podamos ir sobre cada una de las cifras. Bien, ya como les mencionaba, el objetivo de esta presentación es hablar un poco del 2022, de la gestión del 2022. Dentro de eso pues quiero tocar algo de los objetivos estratégicos y desde luego el resumen de los estados financieros, los cuales fueron revisados previamente por la revisoría fiscal y avalados por la revisoría fiscal, un resumen de la ejecución presupuestal del 2022 y algo de las cifras comparativas que tenemos año a año. Entonces, los objetivos estratégicos del área es dirigir y ejecutar los planes y proyectos que contribuyan a el mejoramiento financiero de COLSIP, también al mejoramiento contable, diseñar, implementar, ejecutar procesos de manejo y control relativos a las funciones públicas del colegio, así como también diseñar, implementar y ejecutar procesos de manejo y control relativo a las funciones gremiales del colegio. Dentro de los objetivos del colegio, la dirección financiera trabaja en dos grandes ejes. El primero se puede connotar o denotar como el fortalecimiento de la naturaleza gremial. En este fortalecimiento de la naturaleza gremial, durante el año 2022 se ha participado activamente en reuniones de comité financiero de nuestro Congreso Colombiano de Psicología y hemos estado pendientes de la ejecución presupuestal de esta actividad. Al cierre del 2022 teníamos aún un desempeño tímido de ingresos de 8 millones y 28 millones de gastos. Esto es obviamente porque el Congreso se llevará a cabo en el 2023, estamos en una fase inicial. También durante el año 22 nuestra área estuvo al tanto de las solicitudes de financiación de contratos y proyectos, esto es claramente del área gremial. Estamos viendo unas cifras que suman 488.654.471 pesos. Estos son ingresos de gestión gremial, donde destacan los seminarios y diplomados, estamos viendo en la penúltima línea, por 418.489.810. Digamos que en su función gremial, el colegio recauda ingresos por seminarios, diplomados y evoluciones como su principal fuente de ingresos. Adicionalmente a esto tenemos una importante participación de los ingresos generados por el listado de peritos. Las pericias que hacen nuestros peritos alcanzaron un monto de 93.720.506 pesos. Ustedes lo pueden ver en la tercera línea del cuadrito que les estoy presentando. Desde luego no voy a ir por todas las líneas porque sería un detalle muy amplio, muy largo de presentar. Luego tenemos ingresos de contratos específicos que
alcanzaron la cifra de 29.973.866 pesos. Como ustedes pueden ver, el fortalecimiento de la naturaleza gremial es una de las partes importantes de nuestras actividades en el 2022 y se ha mejorado bastante en la consecución de ingresos. Bien, si miramos la participación, vemos que hay un 69% que corresponde a los seminarios y diplomados. Es la parte que está resaltada en el PAI con un azul claro. Le sigue la gestión del listado de peritos con un 15% y tenemos unos ingresos de contratos del 5%. Ahora, ahí vemos que hay unas devoluciones, es marcado con un menos 10% en seminarios, diplomados, y esto corresponde a las notas crédito que se hacen en algunos de los seminarios, bien sea porque la persona no pudo asistir o porque eventualmente el seminario se recaudó y tuvo que cancelarse o posponerse su fecha. Bien, esa es la participación de los ingresos según las actividades gremiales que efectúa el Colegio Colombiano de Psicólogos en el 2022. Bueno, el segundo eje grande en el cual trabaja la dirección financiera y contable es en lo que tiene que ver con la eficiencia organizacional y el desarrollo sostenible del colegio. En lo corrido del año hemos tenido al día las conciliaciones de todas las cuentas bancarias del colegio. Esto es un apoyo importante porque a través de las cuentas bancarias se reciben tanto los ingresos de las gestiones de los capítulos y de la función pública, como también se hacen cada uno de los pagos de todos los gastos del colegio, desde la nómina, los honorarios y todas las cuentas por pagar a los proveedores. También se hacen los pagos de impuestos y se hacen los pagos de seguridad social. Es decir, que teniendo un control adecuado del manejo de las conciliaciones de las cuentas bancarias, podemos traer eficiencia a la organización. Les puedo contar que a diciembre 31 también tuvimos unos ingresos importantes que son relativos a unas inversiones de corto plazo en CDTs. Estos ingresos registraron montos superiores a los 83 millones de pesos. Los costos financieros se han reducido en el año 2022, donde teníamos unos costos promedios mensuales de 41.7 millones de enero a junio del 2022 y se han reducido en el segundo semestre a 38.2 millones. Se agilizaron todos los procesos de pagos en los capítulos con la apertura de nuevas cuentas de ahorro, desde las cuales se hacen los desembolsos utilizando archivos planos, lo cual nos hace mucho más eficiente el proceso de pago. Entre enero y febrero de este 2023 se pagaron todos los impuestos y las declaraciones correspondientes al último bimestre del 2022. Me refiero a impuesto a las ventas, impuesto ICA, que es un impuesto territorial de retención en la fuente, y RETEICA. Es decir, a la fecha en que estamos emitiendo esta rendición de cuentas, tenemos al día todas las obligaciones tributarias que se han vencido en el año anterior y hasta la fecha. Bien, todas las reuniones de trabajo, comités de selección de proveedores, de compras, todos los requerimientos de asesoría presupuestal se atendieron oportunamente en el año 2022. También la dirección financiera estuvo al tanto de suscribir las pólizas que amparan todas las sedes del colegio y hacen el cubrimiento de los riesgos, digamos, al interior de las oficinas del colegio, también del edificio de galerías, el cual está en este momento como un activo productivo. Se han tramitado indemnizaciones, específicamente en el año 2022 tuvimos algunos problemas con unas puertas de un capítulo y se gestionaron las indemnizaciones sin que la aseguradora hiciese algún tipo de deducción a los costos planteados. Se actualizó la ejecución presupuestal con corte a diciembre del 2022 y asimismo se atendió oportunamente la visita de las auditorías sobre los estados financieros del 2022.
A corte del 31 de diciembre se prepararon todos los estados financieros y las revelaciones y se dio respuesta a unos oficios en los cuales la alcaldía mayor, que es la entidad que vigila el colegio, solicitaba algún tipo de información. En resumen, los estados financieros a corte de diciembre del 2022, grosso modo, presenta las siguientes cifras. El total de activo del colegio alcanzó el monto de 12.828,6 millones de pesos. El pasivo del colegio fue apenas de 1.394,6 millones y el patrimonio alcanzó la suma de 11.434,1 millones. El excedente del ejercicio 2022 fue de 1.411 millones. Más adelante voy a mostrar rápidamente los estados financieros de presentación. Bien, esta es la composición de los activos del colegio. Vemos que hay dos barras grandes verdes donde está concentrada la mayor parte de los activos del colegio. Una de izquierda a derecha es el disponible. Tenemos una cantidad importante de recursos en nuestras cuentas bancarias y en nuestras cuentas de ahorros, tanto de los capítulos como de esta sede central. Luego vienen unas pequeñas inversiones y un monto muy pequeño de cuentas por cobrar. Finalmente encontramos propiedades, planta y equipo, que son básicamente los terrenos y oficinas que tiene el colegio para su funcionamiento. El resto de los activos, como intangibles y otros activos, hace referencia a las licencias del software que nosotros estamos amortizando. Entonces ustedes ven que el total del activo, que está cercano a los 12.000 millones, como ya lo dijimos anteriormente, está concentrado grandemente en propiedades, planta, equipo e indisponible, con una estructura financiera adecuada para las necesidades del colegio. En lo que tiene que ver con los pasivos, el total de pasivos es cercano a los 1.200 millones, donde la parte más grande la ocupan las obligaciones financieras. Tenemos un contrato de leasing, el cual estamos pagando adecuadamente en las proporciones justas. Es el pasivo más alto que tenemos. Este pasivo es superior a 800 millones, cercano a 800 millones. Y luego vienen unas cuentas por pagar muy pequeñas a 31 de diciembre que tienen que ver con pasivos laborales, la más importante de ellas, provisiones y cuentas por pagar. No es para nadie desconocido que en los meses de enero se pagan muchas de las cuentas del año anterior, ¿no? Servicios, internet, agua, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la dinámica de los pasivos corrientes realmente es favorable para el colegio, en tanto que los valores a pagar son muy inferiores a los activos con que cuenta el colegio para pagarlos. En lo que tiene que ver con el patrimonio, las cuentas del patrimonio están fuertemente agrupadas en resultados de ejercicios anteriores y en reservas. Es decir, que el patrimonio del colegio, el colegio crece patrimonialmente a través de los excedentes que deja cada año de gestión. En los últimos 4 años los excedentes han sido positivos, por lo tanto el patrimonio del colegio se ha fortalecido. El capital social del colegio es pequeño, es un capital inicial de 2 millones de pesos, hay un superávit de capital por donaciones, unas reservas y resultados del actual ejercicio y de ejercicios anteriores. Así está conformado el patrimonio del Colegio Colombiano de Psicólogos. En lo que tiene que ver con excedentes, vemos una línea de ingresos que está en la parte superior del cuadro, donde están los ingresos operacionales, una barra alta rosada, y unos ingresos muy pequeños no operacionales, con un total de ingresos cercano a los 7.000 millones. Más hacia la derecha encontramos los gastos, son las barras que están hacia abajo, donde vemos que los gastos de operación y de administración son la mayoría de los gastos del colegio. También tenemos gastos no operacionales, por ejemplo los gastos financieros de financiamiento, se entendería que no son operacionales.
El total de gastos representado por la barra amarilla está cercano a los 5.000 millones. Dado que los ingresos alcanzaron casi 7.000, vemos finalmente una barra azul de excedente del ejercicio que con los montos que habíamos mencionado de 1.411 millones. Esta es una gráfica que indica año por año cómo ha sido la evolución de los ingresos, los gastos y los excedentes. Los ingresos los tenemos en la línea azul y vemos cómo el pico más alto de los ingresos se alcanzó en el año 2020 con 7.124 millones de pesos. En lo que tiene que ver con la línea de gastos totales, los gastos es la línea roja. Tenemos los gastos más altos justamente en el año 2022 con 5.553 millones. Esto es obvio porque el IPC y el costo de vida todos los años suben. Y así mismo como sube el IPC, pues suben todos los gastos, servicios públicos, nómina, gastos de personal, etc. Entonces, por eso tenemos año a año incremento en las cifras de los gastos. Sin embargo, los excedentes del colegio se han mantenido firmes. Hay que decir que el año en que los excedentes fueron más altos fue en el año 2020 y en los años posteriores, 2021 y 2022, tenemos una reducción de los excedentes. Pero esta reducción está condicionada a una reducción de tarifas que hizo el Colegio Colombiano de Psicólogos en el 2021 para suavizar el esfuerzo que hacen nuestros psicólogos en el pago de su tarjeta profesional. Entonces es un tema no de descontrol de gastos, sino más bien de que hemos planeado unos menores ingresos para el colegio. Bien, luego pues aquí hay unos indicadores. Estos indicadores muestran la solidez financiera del colegio. Me voy a referir a los del 2022. El indicador de liquidez está en el 7.89. Quiere decir que por cada peso que debe el colegio tiene cerca de 8 pesos para pagar. Eso indica que la liquidez del colegio es muy buena. El índice de endeudamiento es apenas del 10.87%, es decir, del total de endeudamiento que pudiese tener el colegio, apenas está endeudado en un 10.8%. Y la cobertura de intereses. La cobertura de intereses habla de las veces que la utilidad operacional del colegio le daría para pagar los gastos de intereses que sufraga cada año. Estamos en una relación de 9.1, es decir, que nuestra utilidad podría cubrir más de 9 veces los intereses que el colegio paga en sus financiamientos. En lo que tiene que ver con el capital de trabajo, que es el activo corriente menos el pasivo corriente, tenemos un capital de trabajo de 3.994 millones. Es una cifra bastante importante que nos permitiría apalancar proyectos de ingresos cercanos a los 9.984 millones. En otras palabras, el colegio podría, si hubiese la ocasión, trabajar con proyectos que, de gran tamaño, de un tamaño tan grande que podría ser incluso de 9.900 millones. La utilidad operacional fue 1.424.537.652. Y cuando esta utilidad se compara con el patrimonio, el indicador está en inglés, Return on Equity, es el 12.5%. Normalmente una institución como el colegio tiene rentabilidades entre el 9 y el 12% de su patrimonio. El caso nuestro es del 12.5%, que es bastante buena. Y en el rentabilidad de los activos tenemos 11.1%. Esta rentabilidad también es apropiada, aunque ha venido disminuyendo año a año por las decisiones del colegio de bajar la tarifa de las tarjetas. Sigue siendo una rentabilidad muy buena,
dado que instituciones que tienen un volumen de activos similar al del colegio alcanzarían apenas un 3, 4 o 5% de rentabilidad sobre el total de sus activos. Bien, luego miramos un resumen pequeño de lo que es la ejecución presupuestal. Hay que aclarar que los excedentes presupuestales difieren de los contables porque en los contables siempre se incluyen cuentas como depreciaciones y amortizaciones que no necesariamente reflejan o no reflejan un flujo de dinero efectivo. Nadie paga una amortización o una depreciación a un tercero. En este caso estamos viendo que los ingresos presupuestados fueron de 6.988 millones. El colegio obtuvo 6.964 millones, casi se logra el 100%, por 23 millones, pues no se alcanzó la cifra esperada, pero igual fue un desempeño bastante bueno si se tiene en cuenta que hubo disminución de tarifas. Bien, aquí vemos la participación de los ingresos frente al presupuesto y estamos viendo que ahí en la función pública alcanzamos 6.180 millones, se habían presupuestado 6.128, tuvimos 52 millones de superávit en esta ejecución de presupuesto de función pública. En colegiaturas, 220 millones fue lo que recaudó el colegio, el presupuesto era 283 millones, quedamos por debajo en 63 millones. En otras actividades gremiales, cursos y demás, nos habíamos propuesto 560 millones y únicamente alcanzamos 416. Hay que entender que es una dinámica nueva que viene creciendo año a año, pero que, digamos, tiene unas metas altas. En este caso, 144 millones fue el faltante para cumplir el presupuesto al 100%. En ingresos financieros y otros se obtuvo un superávit, un excedente frente a lo presupuestado de 131 millones. En realidad los ingresos financieros se habían estimado en 18 millones y se alcanzaron 149 millones. Haciendo ya una recuperación de todos estos ingresos con valores por encima y por debajo, tuvimos un déficit de 24 millones, ya lo había mencionado antes, entre los ingresos presupuestados y los que realmente logramos. Bien, aquí podemos ver, esta es una gráfica de gastos donde se muestra cuál era la propuesta de gastos del 2022 y lo que se ejecutó. En este caso, el total de gastos ascendía en el presupuesto a 6.939.615.870 y ejecutamos 5.306.687.481. La diferencia presupuestal o el excedente presupuestal fue de 1.572.928.388. Aquí vemos exactamente la misma, digamos, dinámica en los gastos. Ustedes pueden ver que en la nómina el presupuesto tuvimos un ahorro en gastos de nómina de 337 millones, en honorarios 232. Hay otros pequeños ahorros, pero en servicios tuvimos 228 millones, en diversos 379 y en gastos bancarios 163 millones. Este acumulado de ahorros es el que nos permite tener un excedente de 1.500 millones en la ejecución presupuestal. Aquí tenemos el resumen. Tenemos el total de ingresos y gastos, el total ejecutado y la diferencia en la ejecución. Vemos que el excedente planteado iba a ser de 48.384.130. Sin embargo, tuvimos un ahorro en la ejecución de gastos principalmente de 1.597.412.935. Por tal razón, el excedente presupuestal alcanzó 1.549.028.804. Estos son los ingresos comparados con el año anterior. El año anterior es el azul del 2021 y el naranja es el 2022. Podemos ver la dinámica de esos ingresos.
algunas barras están por encima en el 2022, otras no tanto. Vemos en general que lo que tiene que ver con los ingresos de la función pública estuvieron casi al ras de lo que se ha presupuestado, pero la función gremial, las actividades de asociación, sí estuvieron, sobre todo las actividades de asociación, por debajo del presupuesto. Bien, frente al año anterior. Lo mismo sucede con los gastos. Los gastos del año anterior, barra azul, barra roja, los gastos del pasado 2022, barra azul. Vemos que la nómina es el mayor gasto del colegio y los honorarios. Y como les mencioné antes, estos tienen unos incrementos básicos que tienen que ver con el costo de vida, el indicador del IPC y de la inflación. Está como siguiente rubro diverso, donde están varios de los proyectos que ejecuta el colegio, los gastos bancarios de recaudo y los servicios públicos. Esta es un resumen general de la ejecución del 2022 frente a la del 2021, donde vemos que los gastos, o sea, tuvieron una pequeña diferencia entre un año y el otro, mientras que los gastos pues sí aumentaron un poco. En general, los excedentes del ejercicio 2022 fueron inferiores a los del 2021, pero recalco que durante todo el año 2022 la tarifa que se obtuvo pues era inferior, estaba recortada a un 35% de un salario mínimo mensual, mientras que en el 2021 tuvimos cerca de 5 meses con una tarifa plena del 50% del salario mínimo mensual legal vigente, y el resto de meses sí ya tuvimos la reducción de las tarifas. Bien, eso era todo lo que tenía en cuanto a la rendición de cuentas y el resumen de estados financieros. Espero que si tienen alguna pregunta me la hagan conocer, podemos responderla por este chat en este momento o posteriormente. Gracias. Agradecemos a nuestros colegiados, al gremio de la psicología y a la ciudadanía en general por su compañía y participación durante este evento. Muchas gracias y una feliz noche. Y les recordamos que Colsip siempre estará trabajando por el gremio de la psicología.